Buenos días, soy la doctora Eloisa Asia Sánchez Vivar, médico adscrito al Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. En esta mañana les voy a hablar sobre la evaluación de la recaída locorregional por cáncer de mama, que es uno de nuestros quehaceres día a día en este hospital. Bueno, los objetivos de esta charla, primero es conocer el seguimiento radiológico que se debe hacer a las pacientes con antecedente de cáncer de mama. Esto es muy importante porque frecuentemente nosotros encontramos algunos errores de diagnóstico en los estudios de este tipo de pacientes. También vamos a aprender este día a identificar hallazgos quirúrgicos versus recaída tumoral para poder diferenciarlos. Y vamos a establecer protocolos de revisión para las pacientes con antecedente de cáncer de mama. Es muy importante tener claro algunos conceptos, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes que han tenido ya cáncer. Y el primer concepto es la recaída o recurrencia por cáncer de mama. En la definición es la aparición de cáncer invasivo o in situ después del tratamiento por cáncer de mama de cuando menos 6 meses. Es decir, la paciente ya terminó su cirugía, su radioterapia y su quimioterapia y esperamos 6 meses para su evaluación. Después de esos 6 meses, cualquier hallazgo que haga sospechar de cáncer se debe biopsiar para comprobar si es recaída o recurrencia del cáncer. Hay dos tipos de recurrencia, la local, que se refiere a los tejidos blandos. Si tenemos una paciente con antecedente de cirugía conservadora, bueno, en la misma mama puede haber recaída tumoral y se va a hablar de que es local. Si tiene una paciente mastectomía, si hay algún tumor o cáncer en los tejidos blandos, también va a ser recaída local. Si nosotros encontramos algún ganglio afectado de los sitios de drenaje linfático de la mama, como sería la región axilar o la mamaria interna o región suprainfraclavicular, entonces vamos a hablar de una recaída a nivel de los ganglios y se le llama regional. Podemos tener por separadas una de otra o bien en la misma paciente podemos encontrar tanto recaída local como recaída regional y entonces se le va a llamar recaída locorregional. Otras definiciones que debemos tener siempre en claro, esto para diferenciarlas y que podamos hablar con el cirujano de lo mismo, es el cáncer metacrónico. El cáncer metacrónico se va a definir como la aparición de cáncer después del tratamiento del primer tumor y que puede ser de los 3 meses a los años. La diferencia con el sincrónico es simplemente el diagnóstico. Hablamos de cáncer sincrónico que se puede presentar de 3 a 12 meses de diagnosticado el primer tumor, pero esto es, ya se diagnosticó el primer tumor, aún no se trata y aparece un cáncer y entonces es sincrónico. Y la diferencia con el metacrónico es que la paciente ya ha sido tratada y aparece un segundo cáncer. Es bien importante también reconocer el intervalo de enfermedad libre de enfermedad de la paciente y este es ese tiempo que transcurre desde la culminación del tratamiento y la aparición de la recurrencia. Existen dos tipos de recurrencia local, la difusa, que está caracterizada por una rápida progresión local y que radiológicamente se puede manifestar como un engrosamiento solamente de la piel, un engrosamiento difuso del trayecto fibrocicatricial o incluso a veces encontramos tumores que son muy extensos y que ya están afectando la piel y los tejidos blandos en el caso de las pacientes con mastectomía o en la paciente que tiene cirugía conservadora podemos encontrar ese engrosamiento de la piel que a veces lo podemos dar como edema linfangítico, pero sin embargo es como un cáncer inflamatorio, esto es una afectación difusa de toda la mama. Esto generalmente cuando hay una afectación difusa de la mama o una afectación difusa del sitio de mastectomía, puede llevar a una diseminación sistémica. Y también podemos encontrar recurrencias locales solitarias, es decir, un tumor muy localizado. Este tipo de presentación del cáncer transcurre mucho tiempo para que se pueda diseminar en forma sistémica o para que pueda ulcerarse o pueda fungarse ese tumor. Entonces, ¿cuál es el rol del radiólogo? Bueno, identificar este tipo de recurrencias a fin de caracterizarlas, tomar biopsia y poder ayudar a la paciente para que reciba algún tratamiento sistémico. Es bien importante recordar que las pacientes que han tenido cáncer de mama tienen un riesgo de volver a presentar cáncer de 3 a 5 veces de desarrollar un segundo cáncer que la población en general. Y bien importante recordar que una paciente que ya ha tenido cáncer
puede desarrollar un segundo cáncer en la mama contralateral del 2 al 15%. Esto es muy importante porque ese riesgo, pese a que no es muy alto, pero siempre va a estar latente. Vamos a tener en este tipo de pacientes diferentes circunstancias y podemos tener, por ejemplo, pacientes con cirugía conservadora que han tenido etapas tempranas y que han sido sometidas a una cirugía conservadora, donde la paciente va a estar requiriendo vigilancia radiológica y clínica. Hay que recordar que este tipo de pacientes en los primeros años, sobre todo en los primeros 2 años, están en control por el médico tratante hasta que concluyen 5 años en el caso de nuestro hospital y después de los 5 años se dan de alta. Entonces, la paciente con cirugía conservadora, vamos a tener dos contextos. Primero, que la mama sana contralateral es una mama que está en un tamizaje, es decir, en una detección oportuna de cáncer, y que esa mama va a tener un tamizaje de alto riesgo de acuerdo a los nuevos estándares para nosotros hacer el tamizaje. Y sin embargo, en la mama que ha sido tratada, lo que debemos vigilar es el lecho quirúrgico y obviamente los sitios de drenaje linfático, es decir, los ganglios regionales. Hay que tomar en cuenta que este tipo de pacientes pueden tener una recurrencia de la misma mama de un 5 al 10% y que va a disminuir hasta los 10 años. Y esta paciente va acumulando ese riesgo de volver a tener cáncer de 1 al 1.5 por año. En las pacientes que han tenido cirugía reconstructiva son más o menos las mismas cifras en cuanto a que pueden desarrollar un cáncer contralateral del 2 al 5%. Es de acuerdo a los parámetros de la NCCN, una paciente que ya tiene reconstrucción no requiere una vigilancia de la mama reconstruida. Sin embargo, en nuestra experiencia en el hospital, que recibimos pacientes reconstruidas de diferentes lados, sí lo aconsejamos porque a veces llegamos a encontrar recurrencias en los colgajos o adyacentes a los sitios de cicatriz. Entonces, en este tipo de pacientes, nosotros sí seguimos haciendo mastografía, revisamos por ultrasonido, incluso hacemos resonancia magnética. Pero este tipo de pacientes no solamente tienen riesgo de recaída en el sitio quirúrgico, sino en la mama contralateral, que es un tamizaje de alto riesgo, y en los ganglios regionales. Y el tercer grupo son las pacientes que han tenido mastectomía. En este tipo de pacientes, además de ver la mama contralateral, vamos a revisar el sitio de mastectomía, principalmente el lecho quirúrgico y los sitios donde puede tener algún tejido residual que serían cola de Spence, región paraesternal o hacia el cuadrante inferoexterno. Este tipo de pacientes tienen un riesgo del 10% de tener recidiva en la pared torácica por los sitios que les comento donde puede haber tejido glandular residual o en el sitio del lecho quirúrgico. También tienen riesgo de tener recidiva en los ganglios linfáticos regionales y también puede ocurrir tardíamente de los 5 a los 10 años. Entonces, esto es muy importante. La recurrencia local por cirugía conservadora, por ejemplo, puede presentarse en la paciente en el mismo cuadrante o a una distancia variable de la cicatriz de 3 a 5, de 2 a 3 centímetros. Esto es muy importante porque a veces estamos busca y busca en la cicatriz y lo que tenemos que hacer es buscar alrededor de la cicatriz para ver que no haya alguna lesión cercana a la cicatriz, porque el tejido fibroso por sí no produce cáncer porque es tejido duro. Lo que produce cáncer es el tejido glandular. Entonces, si la cicatriz se envolvió tejido glandular, puede ser factible que lo encontremos en la cicatriz, pero si no, va a estar alrededor de esa cicatriz en el tejido glandular. Generalmente es del mismo tipo biológico, es muy raro encontrar otro tipo biológico de este cáncer, ocurre en los primeros 5 años y es bien importante recordar que 50% de las lesiones pueden localizarse en situación diferente. Cuando tenemos una recurrencia ipsilateral, bueno, se presenta, como habíamos comentado, del 5 al 10% en los primeros 10 años, acumulando un riesgo anual de 1 a 1.5. Entonces, ¿qué tipos de pacientes van a tener riesgo de recurrencia en las pacientes con cirugía conservadora? Pues primero hay que saber el estado de los márgenes. Si nosotros tenemos un margen muy estrecho o positivo, obviamente esa paciente va a tener mayor riesgo de que haya una recurrencia en el lecho tumoral, en el lecho quirúrgico.
Si hay invasión linfática, si ya salió con ganglios axilares positivos, también puede haber un riesgo de recurrencia en la misma axila o en la axila contralateral o en la mamaria interna. Pacientes jóvenes, como sabemos, el cáncer en la paciente joven es más agresivo, y cuando tenemos tumores mayores a 2 centímetros y de acuerdo al grado histológico. Sabemos que los grados histológicos más agresivos, que serían el tipo 3, pues tienen más riesgo de recurrencia. Esta es una tablita de Mendelssohn, que ya todos conocemos, es muy famosa porque él hizo un estudio donde describió todos los hallazgos radiológicos que podemos encontrar en una mama tratada desde los primeros meses hasta los 48 meses, es decir, en los primeros 5 años de vigilancia. Entonces, Mendelssohn describe que podemos encontrar edema, que es como el principal hallazgo en una mama tratada. Podemos encontrar la cicatriz, o debemos valorar, podemos encontrar colecciones, es decir, fluidos o calcificaciones. ¿En qué medida los vamos a encontrar? Al inicio, después de que la paciente termina su tratamiento, el primer estudio puede hacerse a los 6 o a los 12 meses. Entonces, el edema va a ser mucho mayor y va a ir disminuyendo gradualmente hasta cumplir los 5 años, donde ya alcanza una estabilidad y donde ya no debemos encontrar edema. Entonces, es importante porque ese edema radiológicamente se va a manifestar en la mastografía como un engrosamiento de la piel, como un aumento de la densidad. En el ultrasonido va a ser el mismo hallazgo, como líneas hipoecoicas de líquido que separan lóbulos grasos, que van disminuyendo en el transcurso del tiempo. Y en la resonancia, bueno, vamos a encontrar esos hallazgos como en secuencias para este líquido, que serían los T2, vamos a encontrar aumentada la intensidad de señal tanto en el tejido glandular como en la piel. Luego tenemos la cicatriz. La cicatriz va a estar engrosada en los primeros meses y va a ir disminuyendo el grosor de la cicatriz, pero curiosamente va aumentando la fibrosis, es decir, que aunque la cicatriz está gruesa edematosa, con el tiempo se adelgaza y se aumenta la fibrosis, se hace más delgadita pero más dura. Y luego tenemos las calcificaciones. Las calcificaciones es raro encontrarlas, si las encontramos asociadas son calcificaciones de necrosis grasa, y esta es importante recordar que la necrosis grasa tiene un proceso. Primero se hace una colección, se hace un quiste y después ese quiste se puede ir calcificando, o bien el tejido va calcificando y haciéndose esas calcificaciones gruesas y regulares de necrosis grasa. Y luego las colecciones, que son fluidos que podemos encontrar desde seromas, hematomas, que también con el paso del tiempo van disminuyendo y ellos alcanzan la estabilidad en los primeros 3 años. ¿Cómo es la vigilancia de los pacientes que han tenido cáncer? De acuerdo a las guías de la NCCN, si la paciente ha tenido un carcinoma in situ, hay que recordar que siempre la vigilancia es clínica y en realidad el clínico nos envía a las pacientes si encuentra alguna sospecha, pero ellos basan su protocolo de vigilancia cuando tenemos una paciente con una cirugía conservadora. Ellos hacen una vigilancia clínica de los 6 a los 2 meses durante los primeros años, durante los primeros 5 años, y la mamografía se hace cada año a partir de los 6 meses al término del tratamiento de la radioterapia. Las pacientes que tienen un carcinoma invasor, ellos inician su seguimiento radiológico al año de haber terminado su tratamiento. Aquí en el hospital generalmente nos las mandan a los 6 meses, ya como protocolo, y ellos hacen su seguimiento clínico de 1 a 4 veces al año, dependiendo de, obviamente, la etapa de la paciente. Entonces, nosotros como radiólogos vamos a ver la primera mamografía en los primeros 6 a 12 meses posterior al término del tratamiento, es decir, no solamente de la cirugía. Cuando la paciente tiene cirugía conservadora, también debemos esperar posterior a la radioterapia. No hacemos mastografía entre la cirugía y la radioterapia porque no tiene mucha utilidad, a menos que el paciente haya sido tratado en otro lado y tengamos sospecha de que hay tumor residual. En ese caso, pues se tiene que hacer sí o sí.
Pero si la paciente ha tenido un buen tratamiento, termina la radioterapia, entonces esperamos por lo menos 6 meses. No tiene caso hacerlo antes porque vamos a encontrar mucho edema y cicatrices muy gruesas. La sensibilidad de la mastografía para detectar recaída tumoral en este tipo de pacientes es de un 55 a 68%, y entre los hallazgos de recaída pues van a ser los mismos de malignidad por mamografía, la presencia de microcalcificaciones, nódulos, asimetrías. Es un tanto difícil comparar una mama sana contra una mama operada, pero tratamos de más o menos ver que el tejido sea simétrico por cuadrante. También podemos encontrar el edema cuando la recurrencia es difusa y distorsión, engrosamiento de la cicatriz, que eso es bien importante, como a continuación vamos a ver. Miren, esta paciente, por ejemplo, tuvo una cirugía conservadora de la mama izquierda y lo que vemos en el primer estudio inicial, a los 6 meses post-tratamiento, es que la paciente tiene engrosamiento trabecular, aumento de la densidad de todo el estroma, tiene engrosamiento de la piel y del complejo areola-pezón. Si nosotros vemos el lecho quirúrgico, ¿cómo lo pueden identificar ustedes? Buscan los ligamentos y van a ver cómo todos los ligamentos les señalan el lecho quirúrgico. El lecho quirúrgico se va a caracterizar por esas líneas densas que son de tejido fibroso cicatricial, que son gruesas, pueden contener en su interior grasa o a veces tejido glandular. Entonces nosotros, si seguimos el mismo mecanismo de identificar lesiones malignas, como si fuera, en este caso, una lesión maligna, buscamos el lecho quirúrgico basándonos en cómo señalan los ligamentos esa zona. Entonces, si tienen mastografía, por ejemplo, en 2D, pues podemos poner marcadores metálicos, como vemos aquí, sobre la cicatriz de la piel para identificar que toda esa distorsión corresponde al hecho quirúrgico. Al siguiente año lo que vemos es que la cicatriz ha disminuido de densidad, ya adentro contiene más grasa. Vemos también que la densidad del tejido fibroglandular y el engrosamiento trabecular han disminuido, al igual que el grosor de la piel y el complejo areola-pezón. ¿Qué debemos buscar en el lecho quirúrgico? Que no haya calcificaciones, que si yo comparo con el estudio previo, la cicatriz ahora se vea radiolúcida, se vea más delgada y que no tenga zonas densas o nódulos en su interior. Y ya para el tercer año posterior al tratamiento vemos que hay más fibrosis. ¿A qué me refiero con fibrosis? Que hay más distorsión, pero sin embargo, la cicatriz vemos que ahora es prácticamente una línea, el lecho quirúrgico, y que contiene grasa. ¿Qué protocolo debemos hacer en este tipo de pacientes? Si nosotros tenemos tomosíntesis, como en el caso del hospital, no requerimos más que magnificaciones para ver si hay calcificaciones. La tomosíntesis nos ahorra un poquito el hacer proyecciones adicionales. Si no se tienen, podemos dispersar ese tejido haciendo proyección lateral y compresión focal en el lecho quirúrgico. ¿Qué debemos reconocer como diagnóstico diferencial de las recaídas tumorales? Pues las necrosis grasas, las calcificaciones distróficas, los nódulos de grasa y en resonancia reforzamientos anulares de esa necrosis grasa. Tenemos que reconocer hematomas, que sabemos que por mastografía son colecciones que se ven densas, en el ultrasonido se ven líquidas y en la resonancia, bueno, dependiendo de la etapa del hematoma, va a tener su señal, pero no deben reforzar ni las calcificaciones, ni las necrosis grasas, ni los hematomas. Los seromas, también por mastografía los vamos a ver como masa densa, el ultrasonido como una masa quística. Y hay que recordar que los seromas se resuelven de 6 a 12 meses. A veces se hacen crónicos y hay que revisar que ese seroma tenga una pared delgada y que no tenga formaciones dentro de la pared. Y las cicatrices benignas siempre deben tener centro radiolúcido, como vimos en el caso anterior. En el ultrasonido, cuando tenemos datos de recaída, vamos a encontrar una masa irregular, hipoecoica, que puede estar dentro o adyacente a la cicatriz. Cuando nosotros vemos un trayecto cicatricial que hace una masa, hace un nódulo, lo debemos dar como sospechoso de recaída. Debemos valorar con el Doppler si tiene vascularidad y tratar de diferenciar si es una vascularidad normal, de si es en el sitio de mastectomía o si es en el sitio de la mama, de dónde viene esa vascularidad. Hay que diferenciar en la mama tratada el edema linfangítico de la recurrencia a nivel de la piel, porque a veces eso lo confunden y puede ser que tengamos una recurrencia y dejemos avanzar en ese tipo de recurrencias, pues el cáncer. Y otra forma de
Hay que valorar, otra forma de revisar la cicatriz, pues es valorarla en todo su trayecto y ver si está gruesa. Nosotros vamos viendo que vaya disminuyendo ese grosor con respecto a estudios previos. La resonancia magnética sabemos que es un estudio que tiene una alta sensibilidad del 90 al 100%, una especificidad también muy alta para este tipo de pacientes para reconocer las recurrencias del 83 al 93%, con un valor predictivo positivo del 61 al 72%. Los signos de recaída en la resonancia son los mismos que por mastografía y ultrasonido. Vamos a encontrar nódulos, solo que la resonancia vamos a ver que realzan. La cicatriz post-tratamiento no debe reforzar después del año, máximo a los 18 meses, y a veces si hubo alguna complicación, como alguna infección, alguna reacción a suturas, podemos encontrar que realcen. Y reforzamientos no masa podemos encontrar en pacientes con mama tratada y que puedan representar carcinomas ductales in situ. ¿Cuál es el protocolo de lectura para la resonancia? Bueno, nosotros, como cualquier resonancia de mama, debemos ver primero el MIP, que no haya reforzamientos anormales. Luego, del MIP vemos las secuencias contrastadas en los 5 minutos, tanto en cortes axiales, reconstrucciones sagitales y coronales. En este caso vemos la mama derecha tiene cambios quirúrgicos hacia el cuadrante superexterno. Lo que vemos que tiene leve reforzamiento son esos vasitos. Es bien importante que si vemos, por ejemplo, aquí podríamos dar un reforzamiento no masa. Sin embargo, cuando ya vemos los cortes sagitales, coronales y axiales, vemos que en realidad son trayectos vasculares. No hay reforzamientos anormales. Y lo que debemos identificar en las fases simples, en el T1, pues es esa desestructuración de la arquitectura por cambios quirúrgicos. Debemos identificar también la presencia de edema, en este caso no lo hay, y en la alta resolución ver si hay zonas hiperintensas que puedan sugerir algún nódulo hipervascular. En la difusión esperamos que en este caso, por ejemplo, en la mama izquierda, vemos que tiene cambios que distorsionan, la cicatriz se ve hipointensa, pero no muestra restricción, y en el mapa de ADC tampoco muestra restricción a la difusión. ¿Cómo diferenciamos la necrosis grasa de un carcinoma? Bueno, la necrosis grasa, en el T1 sin supresión grasa, vamos a encontrar que los nódulos son hiperintensos porque son grasa. En el STIR vemos como en este caso en la mama derecha hacia el cuadrante superinterno, vemos esos cambios quirúrgicos donde está este nódulo que es hiperintenso, que es igual que la grasa, suprime en el STIR y vemos que no debe tener reforzamiento. Y si hacemos difusión no debe restringir, y a lo mucho si puede tener un reforzamiento anular muy fino. Este es otro caso de necrosis grasa en la mama derecha. Esta es una mama donde vemos un nódulo redondo hacia el cuadrante superexterno, y ven en el MIP no tiene ese nódulo reforzamiento, solamente vemos reforzamiento de los ganglios axilares, y las mamas también. Ella fue enviada por un nódulo que se palpaba, y vemos este nódulo que es hiperintenso en T1, vemos que es heterogéneo en el T2 con supresión grasa, pero que se suprime en el STIR y que no tiene reforzamiento. Entonces esto nos confirma que es una necrosis grasa y no es una recaída. ¿Qué otra utilidad tenemos de la resonancia? Pues en las mamas densas, por ejemplo, tenemos este caso de una paciente que un año previo, esta es su mastografía, son mamas heterogéneamente densas donde aparentemente dispersa muy bien el tejido, se hace ultrasonido, no detectaron nada. El siguiente año viene la paciente, sigue su control, hay una simetría en la proyección CC que en la oblicuo medio lateral dispersa y que está muy parecida el año previo con este. Sin embargo, como son mamas que están densas, le hacemos ultrasonido, vemos que hay un nódulo derecho, que se trataba de un fibradenoma en el radio de las 8. En la mama izquierda, los cambios quirúrgicos, se comprime y se descomprime la cicatriz, no hay hallazgos. Y luego hacemos la resonancia y la sorpresa es que esa simetría que se veía que aparentemente dispersaba y que en el ultrasonido no tuvo representación, pues en realidad se trataba de un nódulo irregular, de bordes irregulares, que tenía curvas de perfusión tipo 2 y que restringía en la difusión. Entonces eso pues fue una recaída tumoral. Ahora bien, pasando a la paciente que ha tenido mastectomía. Las pacientes que han tenido mastectomía
no debemos olvidarnos de ella. Frecuentemente la paciente de pronto va a lugares donde se hace tamizaje y solamente vemos la mama y ya no nos importa el sitio de cirugía ni la región axilar. Este tipo de pacientes hay que recordar que pueden tener recaídas en el lecho tumoral de la mastectomía o recaídas en los sitios de drenaje linfático. Entonces, si bien es cierto que en este tipo de pacientes el BIRAT se da de acuerdo a la mama, porque es un estudio de mama, no está de más nosotros explorar a la paciente para descartar alguna recurrencia, pese a que sea bajo el porcentaje de que las haya y pese a que el cirujano es el que lleva ese control clínico. Si nosotros podemos hacer algo por la paciente, pues podemos encontrar recurrencias pequeñas que le van a modificar a la paciente, no su pronóstico porque está dado por el propio cáncer, pero sí su calidad de vida, porque hemos tenido pacientes que tienen recurrencias que nadie detectó y cuando llegan al hospital, pues ya son recurrencias que están invadiendo el tórax, el pulmón, etcétera. Son pacientes que ya no se les puede ofrecer nada porque su control se llevó en un lugar donde solamente se ocupaban de la mama y se les olvidó que los sitios de cirugía pueden tener recurrencia. Entonces, ¿cuál es el protocolo para este tipo de pacientes con mastectomía? Pues hacer una proyección axilar para ver si no hay tejido glandular residual hacia la cola de Spence, ver en el sitio de la axila por lo menos si hay alguna lesión o si podemos incluir algo de tejido del tórax, pues se incluye. También nos ha servido mucho hacer nosotros este tipo de controles porque con proyecciones mastográficas, porque pues, de pronto en ultrasonido podemos encontrar lesiones muy heterogéneas y resulta que al hacerle mastografía son zonas de necrosis grasa. Entonces es útil hacerlo. Al ultrasonido, pues lo que hacemos es valorar la piel, el tejido celular subcutáneo, el tórax anterior a nivel del pectoral y ver los arcos costales, que no haya alguna lesión. Siempre medir el grosor de la piel para ver y comparar con estudios previos si va en aumento o os va disminuyendo. Los cortes o la exploración radiológica con ultrasonido se hace desde la región infraclavicular hasta el sexto séptimo arco costal, desde la región paraesternal hasta la línea axilar posterior. Nosotros la hacemos para revisar que no haya tejido residual y para revisar todo el trayecto de la cicatriz, tanto en cortes transversales a la cicatriz como longitudinales a la cicatriz. Todo ese sitio donde estuvo la glándula mamaria. En este tipo de pacientes, además, hay que recordar que generalmente tienen mamas únicas. Nosotros hemos quitado el término de mama remanente que antiguamente se utilizaba en la literatura, refiriéndonos a una mama, porque en realidad cada mama es un órgano diferente, una no depende de la otra, por lo tanto no la podemos considerar como mama remanente. Y esto causaba mucha confusión cuando nosotros poníamos mama remanente porque el cirujano decía, pues ya le quité la mama, ¿por qué me dices que hay mama remanente? Entonces hemos optado por poner el término mama única derecha e izquierda, ¿no? Y cuando la paciente tiene mastectomía. ¿Qué le describimos en el caso de estas pacientes? Pues igual, como dice el BIRAS, el patrón mastográfico que la paciente tiene, los hallazgos de malignidad que ya conocemos, que son microcalcificaciones, la presencia de distorsiones, nódulos, y para hablar de asimetrías, no podemos hablar de asimetrías porque la mama única no tenemos con qué compararla. Entonces, cuando nosotros hacemos la exploración del tejido glandular, el análisis de la densidad de ese tejido glandular, hablamos de zonas de mayor densidad y si tenemos un estudio previo para comparar, hablamos de zonas de neodensidad, es decir, que hay una densidad que no estaba en estudios previos. Y entonces, en esas zonas de neodensidad es donde nosotros ponemos atención, hacemos compresiones focales y tenemos tomosíntesis, buscamos en corte de tomosíntesis que no haya lesiones. Si tenemos ultrasonido, nos enfocamos al ultrasonido en esas zonas de mayor densidad. ¿Y qué buscamos? Bueno, que no haya calcificaciones, que si hay distorsión. En esta paciente, por ejemplo, nosotros vemos una zona de mayor densidad hacia el cuadrante superior externo, tercio medio. Cuando nosotros hicimos ultrasonido, encontramos que realmente había un nódulo y bueno, ya se vio opción. Si nosotros nos quedamos solo con la mastografía y pensamos que ese tejido dispersa y no hacemos ultrasonido, se nos puede ir un cáncer aquí. Sin embargo, en esta paciente, bueno, al hacer las proyecciones, pues vimos, y el ultrasonido vimos que efectivamente había un tumor en esta zona.
Y hay que recordar algunos tips que nos sirven y que son importantes, que en estas mamas únicas, cuando tienen una recaída, generalmente son en espejo. Es decir, si yo tuve una paciente que tuvo cáncer en la mama derecha y ahora veo un cáncer en la mama izquierda, busco, generalmente hasta el 53% es en espejo. Si fue cuadrante superexterno derecho, ahora lo presenta el superexterno izquierdo. Entonces, esto es bien importante. El conocer dónde estuvo la lesión en la otra mama nos va a dar un poquito más de información. La morfología generalmente hasta en el 33-36% es muy similar al de la mama contralateral. Entonces, a veces tenemos que incluso es el mismo tipo histológico y muy raramente es otro tipo histológico diferente. ¿Cómo hacemos la exploración entonces por ultrasonido en la paciente que tiene en el sitio de mastectomía? Bueno, vamos a hacer los rastreos sonográficos desde la piel hasta el arco costal, igual como si fuera una mama. Hay que manejar nuestras frecuencias para tejidos blandos, hay que aumentar la frecuencia y poner el foco a nivel del pectoral, igual como dice el BIRATS. Identificar esos sitios de colecciones, el engrosamiento de la piel. Y si nosotros hacemos los rastreos, podemos encontrar, como en este caso, en esta imagen, vemos que en el lecho quirúrgico, en la pared torácica, vean este nódulo irregular de bordes espiculados. Generalmente toman la morfología del cáncer que ya tuvo. Irregulares de bordes espiculados, vemos que tiene incluso su halo ecogénico y cómo tiene vascularidad con la aplicación del Doppler color. ¿Y qué es lo importante? Nosotros describir su localización, si está dentro de la piel, en el tejido celular subcutáneo, o en este caso, en esta imagen de la derecha, vemos cómo el nódulo ya se mete al pectoral e invade el pectoral mayor. Entonces, eso es bien importante porque habrá lesiones que puedan ser candidatas a cirugía y habrá lesiones que ya no, que se tengan que ir a quimioterapia. Y también revisar la región axilar, en este caso de la derecha, vemos que tiene una recaída locorregional, es decir, en el tórax y tiene ganglios en la región axilar. Bueno, la resonancia en este tipo de pacientes nos ayuda, sí, pero hay que recordar que la resonancia va a valorar los tejidos blandos, es decir, la piel, la recaída a nivel del tejido celular subcutáneo. Vamos a valorar cómo infiltra, como en este caso, infiltra el pectoral mayor, se mete a los músculos intercostales. No nos sirve para valorar los tejidos óseos, pero sí nos sirve para valorar la extensión dentro de esa pared torácica. Bueno, y ya casi para terminar, vamos a ver la evaluación en la mama reconstruida. En la mama reconstruida hay que recordar que las guías de la NCCN dicen que ya no es necesario llevar un control radiológico. De ahí que a veces los cirujanos o los pacientes ya no vayan a sus estudios. Sin embargo, en el hospital nosotros sí seguimos revisando a las pacientes, sí les hacemos mastografía. Hay que recordar que las pacientes reconstruidas generalmente pueden ser con colgajos autólogos o pueden ser con implantes glandulares. Si es con implantes, solamente es una proyección oblicuo-medio lateral y estas pacientes generalmente vienen con cicatrices muy tensas, entonces la menor compresión que nos permita ver la imagen. Y generalmente nada más tomamos una proyección oblicuo medio lateral. En este tipo de pacientes debemos valorar el sitio de las cicatrices de los colgajos, porque a veces es ahí donde podemos encontrar recaída. El implante glandular, obviamente, que no es parte de la recaída, pero sí valorar si está roto, si está bien, porque a veces se rompen y entonces eso es lo que nos hace pensar que tiene una recaída, cuando en realidad el implante está roto. Valorar cómo está el pedículo vascular y los tejidos blandos. No voy a extender mucho en esta plática porque generalmente esto es un capítulo aparte y también es muy extenso, pero ¿qué valoramos en este tipo de pacientes? ¿De dónde viene el colgajo? ¿Dónde están el pedículo vascular? ¿Y dónde hay nódulos? Nosotros, por ejemplo, en resonancia, tenemos que ver el tejido adiposo que sea homogéneo. Si vemos lesiones nodulares, como es el caso, que en el pectoral mayor vemos este nódulo hipointenso, que es hiperintenso en T2, y que tiene reforzamiento con un medio de contraste, un reforzamiento anular. Bueno, pues ya tenemos en esta paciente, en la difusión tiene restricción, tenemos una recaída en esa mama reconstruida con un colgajo dorsal.
Y ya, ahora sí se los comento que es el último. En la recaída regional lo que valoramos son los ganglios. Hay que recordar que entonces hablar de recaída regional se refiere a los ganglios del drenaje linfático de la mama, que son los ganglios axilares de los niveles 1 a 3, la región de la mamaria interna, y en el caso de nosotros además revisamos la región supraclavicular y cadena yugulocariotídea, aunque eso ya no es regional, pero lo revisamos. El ultrasonido, como sabemos, tiene una alta sensibilidad para detectar alteraciones en los ganglios, desde el 54 al 77%, sin embargo, es operador dependiente con una especificidad del 80 al 88%. No va a haber una diferencia entre una paciente que ya tuvo cáncer de mama a una paciente que estamos apenas estudiándola. Los ganglios van a ser evaluados exactamente igual, de acuerdo a la clasificación del ACR, en la relación que hay entre la cortical y el ilio. Si esa cortical está delgada, ganglios tipo 1 son normales, ganglios tipo 2 cuando tenemos un leve engrosamiento difuso no mayor a 3 milímetros, ganglios tipo 3 cuando encontramos lobulaciones de la cortical, o ganglios tipo 4 cuando encontramos lobulaciones focales, los tipo 5 cuando ya hay compresión de todo el hilio graso con desplazamiento, y ganglios tipo 6 cuando ya el ganglio está infiltrado. Es la misma evaluación para los ganglios en la paciente sana que en la paciente que ha tenido cáncer. Debemos encontrar un ganglio sano exactamente igual, y si tiene recaída, pues clasificarlo de acuerdo a estos hallazgos. La diferencia es que si nosotros encontramos una recaída regional, es decir, solamente en los ganglios, no hacemos solamente VAP, hay que hacer una biopsia con aguja de corte para que nosotros podamos tener un tipo histológico y podamos tener marcadores de inmunohistoquímica. Revisamos por nivel 1, de igual manera que si lo estuviéramos haciendo de primera intención evaluando la axila, debemos valorar el nivel 1 e identificar los ganglios que puedan tener recaída e irlos nosotros enumerando. El nivel 2, hay que recordar que en relación al pectoral menor y mayor, lo vamos a encontrar en cortes transversales posterior al pectoral menor y en cortes longitudinales también. Los ganglios de Rotter entran en el nivel 2 y el nivel 3, que prácticamente es infraclavicular, que pueden tener recaída en la axila contralateral o podemos tener recaída en la axila ipsilateral. La mamaria interna, ¿cómo se valora? Bueno, buscando entre los espacios intercostales la presencia de crecimientos ganglionares a nivel del borde superior del cartílago costal, y vemos que hay ganglios, por ejemplo, todos estos que les puse aquí están hipoecoicos con pérdida del hilio graso. Vemos cómo desplazan a los vasos, incluso cuando ya son muy grandes toman esta forma de reloj de arena. La mamaria interna, sin embargo, nosotros no la biopsiamos, la mandamos a intervención, o solamente la biopsiamos cuando ese conglomerado ganglionar sale del espacio intercostal. Bueno, en conclusión, las pacientes con antecedente de cáncer de mama tienen riesgo de recaer en la mama ipsilateral, como ya lo vimos, hasta en el 10%, y también tienen riesgo de desarrollar una nueva neoplasia en la mama contralateral. La evaluación inicial debe realizarse con mamografía, complementar con ultrasonido y valorar resonancia magnética en el caso de las pacientes con cirugía conservadora, sobre todo en mamas densas. Hay que recordar que este tipo de pacientes ya son de alto riesgo, que aunque se regresen al tamizaje, bueno, nada nos cuesta revisar el sitio de mastectomía, que es importante. En la mama tratada con cirugía conservadora, la resolución de los cambios quirúrgicos y post-RT es gradual, como en el caso que les presenté. Vamos viendo que disminuye el edema, que disminuye el grosor de la cicatriz, y vamos evaluando que los ganglios también no tengan alteraciones. Los casos especiales en cuya evolución no es la esperada, se debe realizar la resonancia magnética, y en las mamas densas debe ser parte de nuestro protocolo de estudio para la paciente. Eso es todo. Agradezco mucho al comité organizador de la Sociedad de Centro Médico Nacional Siglo XXI y en especial al doctor Francisco Avelar por la invitación a esta ponencia. Buen día y muchas gracias a todos.